nutriólogo, nutricionista, todo el mundo piensa solamente en pérdida de peso, pero nosotros vamos más allá, más allá. Ellos cuentan con estudios suficientes que avalen que el paciente va a terminar saludable. Puede terminar flaco, delgado, con su peso ideal, pero saludable, hay que investigar. O sea, muchas veces nosotros ingerimos este tipo de suplementos y el paciente no lo necesita como tal. A veces estamos pagando una orina muy cara. O sea, yo he tenido muchos pacientes que han hecho este tipo de dietas y han llegado ya, bueno, ya screeneado, ya nosotros le hacemos el screen, no sea nada. Saludos amigos y amigas, de nuevo con ustedes en este su espacio semanal de entrevistas Encuentro Plural. Y en esta ocasión vamos a estar hablando de dietas, vamos a estar hablando de tendencias, vamos a estar hablando de algunas situaciones que tienen que ver con multivitamínicos, con proteínas, con calorías, con grasas, algunas dietas como la keto, el ayuno intermitente, etcétera, etcétera. Y para eso tenemos con nosotros al nutriólogo, nutricionista, Noé Reynoso, experto en el tema de aquí, de la provincia de Puerto Plata. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Diario El Plural y seguirnos en nuestras redes sociales como @elpluralrd en Facebook, Instagram y Twitter. Vamos a un corte y ya regresamos. Donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones. Donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones. Hay que bella nuestra tierra. Dale pa' los rincones. Su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón. Ya regresamos. La es víctima de lo que llaman intrusismo. Conversar con un nutriólogo, nutricionista, todo el mundo piensa solamente en pérdida de peso, pero nosotros vamos más allá, más allá. Yo parte de nuestra consulta del día a día ver personas que lo que necesitan es ganar peso y ganar masa muscular. La parte nutricional nosotros somos que hacemos el levantamiento, pero al ir investigando al paciente, conversando con él, hablando, muchas veces nosotros podemos determinar, bueno, que hay un problema nutricional, pero lo que me trae el paciente a esta condición es algo psicológico o psiquiátrico muchas veces. Entonces nosotros estamos viviendo la mejor etapa del fitness y los ejercicios de la vida saludable, pero hay personas que se nos van un poquito más allá. Ya de regreso con ustedes, entonces damos la bienvenida a Noé Reynoso, quien está con nosotros. Noé. Gracias, César, por la invitación. Qué bueno volver a tenerte aquí, ¿verdad? Ya habíamos estado conversando, estábamos en radio. Sí. Cuando lo hicimos aquella vez. Exacto, fue un programa antes de radial. pandemia, ¿verdad? Así mismo es. Gracias por la invitación. Y qué bueno que tú tomaste esta iniciativa para aclarar un poquito las dudas. Sí, así es, porque dentro de todo lo que tiene que ver con lo que es dieta, alimentación, balance de la alimentación, específicamente en el entorno de las redes sociales estamos viendo muchos pseudoexpertos, mucha Correcto. gente que se dedica a orientar, a aconsejar,
Y es Correcto. difícil poder filtrar Es lo que hay allí. Sí. ¿Por qué la importancia de ir necesariamente a un nutriólogo, a un nutricionista, Mira, para hablar de alimentación sana? sí, mira, nuestra especialidad es víctima de lo que llama intrusismo. Son personas, como tú dices, que están en el área fitness o tal vez hacen un diplomado en y salen como nutricionistas técnicos, pero el plus que tiene un nutriólogo clínico es que se forma como médico y luego hace una especialidad de 2 años como nutrición. O sea, y la ventaja que tenemos o que tienen los nutriólogos es que podemos, tenemos la facilidad medical porque conocemos cuáles son los medicamentos, qué impacto tienen en la salud del paciente, etcétera, y también podemos abarcar lo que son sin número de patologías y poder proporcionar lo que se llama soporte nutricional en estas patologías. Yo creo que ahí es donde está la diferencia más marcada. Ustedes conocen la parte biológica, bioquímica Correcto. del ser humano. Es correcto. Ustedes conocen esa parte, vamos a poner un poquito técnico, de por qué se producen las acetonas en el cuerpo, de cómo se catalizan las grasas, Es correcto. de por qué una cantidad de proteínas X, de un sinnúmero de cosas que el nutricionista técnico o el que solamente trabaja en la parte fuera del cuerpo no conoce de esas interioridades. ¿Estoy en lo cierto o no? Es correcto, sí, porque al pensar en nutriólogo, nutricionista, todo el mundo piensa solamente en pérdida de peso, pero nosotros vamos más allá. Yo creo que inclusive yo te hice una pregunta en la radio que se quedó marcada en mucha gente, porque hay gente que, o sea, la mayoría de personas van a buscar cómo perder peso, pero también se hace necesario muchas veces ganar peso. Sí, eso es correcto. Nosotros vemos mucho eso. ¿Cómo es el proceso de ganar peso? Sí, nosotros vemos parte del screening en una consulta de determinar cuál es el índice de masa corporal del paciente, en qué estado se encuentra, si está bajo peso, si está en un peso adecuado, sobrepeso u obesidad. Entonces, es parte de nuestra consulta del día a día ver personas que lo que necesitan es ganar peso y ganar masa muscular, tanto ya sea por una patología como tal, cáncer, algún tipo o sea, ahí quiero que digestiva. nos detengamos, o sea, que me menciones al menos 5 condiciones en donde se hace más que necesario que el paciente, en vez de adelgazar, lo que hace es que tome peso corporal. Sí, o sea, mira, hay muchas patologías y la que nosotros más vemos en consulta es el cáncer, ya en sus diferentes partes, pero los cánceres digestivos son los que ponen al paciente a perder mucho peso y por eso los especialistas, los oncólogos principalmente, nos interconsultan y nos mandan esos pacientitos. Esa es una de ellas. Otra también son pacientes, los pacientes diabéticos, es bueno mantener un peso adecuado, pero hay muchos pacientes de ellos que durante el inicio del tratamiento pierden peso, entonces nosotros ayudamos un poquito a elevar esa masa muscular. ¿Te ha tocado el hecho de pacientes que más que condiciones o situaciones que tienen que ver con el cuerpo, mentalmente, su condición mental le hace reducir de peso y necesitan peso? Sí, y cierto, y es bueno que tú hayas hecho esa pregunta. Nosotros también usamos los psicólogos clínicos, para que nos den soporte. Nosotros identificamos muchas veces pacientes que, claro, hay la parte nutricional. Hay gente que deja de comer. Sí, claro. Hay gente que deja de alimentarse por una situación psicológica. Así es, la parte nutricional nosotros somos que hacemos el levantamiento, pero al ir investigando al paciente, conversando con él, hablando, muchas veces nosotros podemos determinar, bueno, que hay un problema nutricional, pero lo que me trae el paciente a esta condición es algo psicológico o psiquiátrico muchas veces. Entonces nosotros nos apoyamos en esos especialistas para dar soporte a esos pacientitos. Pero es correcto, hay pacientes que ingieren alimentos y creen que van a ganar peso, muchísimo peso, y lo que hacen es que tratan o vomitan o se inducen el vómito. Hay muchos pacientes que son
psicorridos con el tema de las calorías, contando calorías, y se van muy por debajo, muchas veces pierden peso también. Y es bueno que usted haya señalado esa pregunta porque es importantísima esa parte, la parte psicológica. ¿Qué tanto es lo que interviene la psicología del ser humano en la parte nutricional, en la parte alimenticia? Porque tocas un tema muy importante, y es el hecho de que hay gente muy psicorrígida, muy atenta a los niveles de grasa, a las calorías, a las proteínas, que si las sales, que si los azúcares, y crea un estado mental. Claro. ¿Cómo maneja el nutricionista esa conjugación? Sí, mira, ciertamente nosotros estamos ahora viviendo viviendo la mejor etapa del fitness y los ejercicios de la vida saludable, pero hay personas que van un poquito más allá. Entonces, nosotros lo que tratamos es de guiarlos, claro, a mantener su estado de salud, a lograr sus objetivos y sus metas, pero también lo ayudamos a que no dejen de vivir. O sea, tratamos de guiarlos y de orientarlos a que, claro, seguimos esa etapa y seguimos las pautas que yo te puse de alimentación, de suplementación, pero no podemos dejar de vivir. O sea, tú no puedes dejar de salir con tus hijos y que tú le pidas una pizza y tú no te puedas comer un pedazo de pizza, porque, y te estoy diciendo, o sea, lo que converso, ese tipo de personas por lo general son las personas que están en buen estado físico. O sea, es muy raro que tú encuentres una persona en sobrepeso o obesidad que no quiera hacer esas salidas con su familia o sea, reuniones que es personales. Es bueno de vez en cuando ir y meterse y pedir 125 de frito y 200 de longaniza. Bueno, tal vez no tanto así. Pero la idea central es que hay que llevar un equilibrio, porque eso nos ayuda emocionalmente también a no separarnos de la vida cotidiana y de nuestros familiares. Yo he tenido pacientes que me han dicho, no, doctor, yo no voy a ir, no fui a un cumpleaños porque allá van a brindar. No, pero espérate, así no. Poquito asado, lo que queremos un que chicharroncito. Lo que queremos es que tú lleves un equilibrio. O sea, ese día, bueno, tú sabes que tienes que moderarte porque nosotros educamos al paciente, o la idea de un nutriólogo es educar al paciente, y cuando sea dado de alta, porque los nutriólogos debemos crear de alta a los pacientes, cuando se logran las metas, entonces es que crearles las herramientas para que cuando ellos ya estén solos, por decirlo así, y tengan una reunión social o en su día a día, sepan qué alimento elegir. Noé, tú hablas así ahora, y inclusive me vienen personas a la cabeza, no voy a mencionar nombres, pero me vienen personas a la cabeza que dejan de comer cosas. Correcto. Por llevar una dieta. Anulan alimentos, desaparecen alimentos de su mesa, de su entorno alimenticio. Y es bueno que se le diga y se repita esto a la gente. O sea, realmente, ¿qué es una dieta? Es incluir, es excluir alimentos, o es las dos cosas. O sea, ¿qué es exactamente una dieta como tal? Mira, la definición de dieta para nosotros es un menú. O sea, nosotros lo que hacemos es un menú. El término dieta solamente hace referencia a lo que come una persona en un día completo. Pero una dieta debe ser equilibrada, debe ser alcanzable para el paciente, tanto económicamente como social, y debe llevar un equilibrio en los tres tipos de alimentación, o sea, los tres tipos de macronutrientes, que son los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos, que estén equilibrados. Y obviamente, claro, ya en la individualización del menú, ya se miden las cantidades que le toca a un paciente o no de otro alimento, pero la exclusión de alimentos, excepto algunas patologías, digamos que los pacientes diabéticos, uno trata de... Hipertensión arterial... Y no se excluyen, sino se equilibran y se buscan opciones, pero no se debe estar excluyendo... O sea, que no se excluye, o sea, que ese médico que en algún momento le dice a un paciente, no, mira, ya tú no puedes comer tal cosa, ¿eso es correcto o no? No del todo, honestamente. Se satanizan mucho, o sea, por ejemplo, las grasas en los pacientes hipertensos, pero hay grasas buenas y grasas malas.
hay carbohidratos buenos y hay carbohidratos malos. Entonces lo que nosotros hacemos es individualizar esos alimentos y aplicarlos o tratar de encajarlos en esa patología en la vida del paciente. Otra cosa es que hay un tabú que ir a un nutriólogo o un nutricionista significa que este hombre o esta mujer lo que me va a poner a gastar dinero en comida muy cara. O sea, es un tabú que hay, yo lo sé, tú lo sabes como profesional. No, yo no voy a ir porque este hombre lo que me va a poner a comprar unos productos carísimos o me va a poner a comprar una cosa. ¿Qué tanto de tabú tiene eso? Sí, mira, difícil determinar el inicio de eso, porque no te podría yo decir qué pasó, en qué momento sucedió, pero sí existe como ese freno. Yo recibo muchos pacientes de otras especialidades y muchas veces antes que lo refieren me llevan el papel de referimiento y hay 3 meses de diferencia. Yo, pero ustedes me lo mandaron en marzo. Estamos ¿Por qué no estamos pensando? ¿Por qué usted duró mucho? ¿Por qué pasó? Entonces, sí hay como ese freno y ese tabú y no debe ser así. O sea, una dieta debe estar, como yo te dije, debe ser económicamente y socialmente alcanzable para el paciente y dependiendo del tipo de paciente se elige, por eso las dietas deben ser individualizadas, esa es una característica de la dieta debe ser o sea que esas dietas, que vamos a hablar ahorita de eso, vamos a hablar ahorita de eso, pero lo que me estás queriendo decir desde el inicio es que estas dietas con nombre y apellido, que inclusive tienen páginas web, no del todo son correctas. Es así. No del todo son correctos. Es así, es una realidad. Bien, señores, nosotros estamos conversando. ¿Nutricionista o nutriólogo? Nutriólogo. Nutriólogo. Sí. Sí. Nosotros estamos conversando aquí con Noé Reynoso, nutriólogo, joven, experto en la materia de la provincia de Puerto Plata. Y vamos a seguir hablando con él luego de este corte en su espacio semanal de entrevistas Encuentro Plural. Ya regresamos. Donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale a los rincones. Donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto, que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones. Hay que bella nuestra tierra. Dale pa' los rincones. Su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón. Ya regresamos. Son dietas, honestamente, o son esquemas de pérdida de peso que tal vez hay personas que le ha funcionado. Hemos visto muchos casos, tal vez tú conoces personas que han hecho este tipo de dieta o han utilizado estas herramientas y han perdido peso. Pero ¿a qué costo se pierde peso? O sea, ¿qué pasa si cuentan con estudios suficientes que avalen que el paciente va a terminar saludable? Puede terminar flaco, delgado, con su peso ideal, pero saludable, hay que investigar. He tenido muchos pacientes que han hecho este tipo de dietas y han llegado ya, bueno, ya escreeneado, ya nosotros le hacemos el screen, la mano hace analítica. De regreso con ustedes a este encuentro plural con Noé Reynoso, nutriólogo, desde el Rincón del Café.
en el mismo centro histórico de la ciudad de Puerto Plata, en la calle de las Sombrillas. Disfrute de un exquisito café 100% dominicano en este lugar, el Rincón del Café. Noé, y terminamos el segmento anterior hablando un poco de que la dieta es individualizada, personalizada. La dieta depende mucho de quién es el paciente, Correcto. ¿verdad? En su fisonomía, Claro. en su condición biológica, bioquímica. Claro. Entonces, realmente desde el punto de vista de un profesional como tú, ¿qué es esto que vemos en las páginas web? ¿Qué es esto que vemos en las redes sociales? La dieta tal, el sistema tal, o sea, todo esto que se le vende a los usuarios de las redes sociales como una solución o una alternativa al asunto que tiene que ver con la alimentación. Ujú. Mira, ciertamente hay ahora muchos modelos y muchas herramientas que se están utilizando así, sin una prescripción médica, sin ninguna screening previo. Y son dietas, honestamente, o son esquemas de pérdida de peso que tal vez hay personas que le ha funcionado. Hemos visto muchos casos, tal vez tú conoces personas que han hecho este tipo de dieta o han utilizado estas herramientas y han perdido peso. Pero ¿a qué costo se pierde peso? O sea, ¿qué pasa con ese organismo? ¿Qué pasa con la función renal y hepática de ese paciente antes y después? O sea, por fuera, como dirían las abuelas de uno, el cacarón por fuera se ve bien. Un carro pintadito por fuera, pero por dentro estamos... Exactamente. Exacto. Pudiese estar sucediendo eso. Sí, y se está usando indiscriminadamente y es algo que nosotros queremos siempre, tratamos de llamarle la atención. Estos tipos de esquemas para pérdida de peso no todavía, sí son efectivos para pérdida de peso, pero no cuentan con estudios suficientes que avalen que el paciente va a terminar saludable. Puede terminar flaco, delgado o en su peso ideal, pero saludable, hay que investigar. O sea, mira que estás tratando la parte bonita, la que se ve, la estética. Yo siempre he dicho, estamos viviendo en un momento de hedonismo, ¿verdad? O sea, y para que la gente entienda, hedonismo es ese amor o esa adoración por la parte física, por la apariencia Exacto. exterior. Correcto. Pero entonces es muy posible que ese régimen alimenticio que le funcionó a fulano de tal no sea el mismo que me funciona a mí. Eso es o así. te funcione a ti. Eso es así. Y es muy posible que de 100 personas a 9 le funcione, pero hay 91 de que no. Es correcto, sí. Mira, nosotros como nutriólogos estamos tratando de concientizar a los pacientes, porque hay pacientes que nos han llegado luego de hacer este tipo de esquemas. Y nosotros, en mi caso, en mi consulta, yo he identificado pacientes que han hecho este tipo de esquemas y ya han comenzado a sentirse o han comenzado a lesionarse ciertos órganos. El riñón es uno de ellos. O sea, yo he recibido muchos pacientes que han hecho este tipo de dietas y han llegado ya, bueno, ya escreeneado, ya nosotros le hacemos el screen, le mandamos a hacer analítica y ya vemos aumento de los azoados, de las pruebas renales. Entonces, esos esquemas deben ser... Disculpa que te supervisados. interrumpa. ¿Es el riñón el órgano más afectado por este tipo de esquemas, por este tipo de dietas, de sistemas de alimentación? Sí, porque mira, ¿qué sucede? El riñón tiene una tasa de filtración para proteínas hasta un límite, hasta un tope. Entonces, si las proteínas en una dieta, en un menú, no se calculan en base al peso del paciente y a la cantidad de proteínas que estamos dando, eso nos va a dar un número. Y lo calculamos, o sea, nosotros hacemos un cálculo de proteínas y la tasa del riñón, y entonces en base a eso sabemos cuántos gramos de proteína darle al paciente al día. Mira, te digo que es un asunto que va mucho más allá de llenar un formulario en línea. Es porque ese es el esquema. Inclusive, te quería preguntar, porque en algunos sitios web que observamos antes de entrevistarte,
porque nos pusimos a estudiar un poquito de cómo es el esquema. Hay páginas web, coloca aquí tu estatura, coloca aquí tu peso. Si tiene información, coloca aquí tu índice de grasa corporal, tu índice de... un número de cosas que advirtieran que hay algo de tecnicismo ahí. Sí. Realmente sí, o sea... Sí, porque lo hay, o sea, eso son una información que está al alcance de todos, o sea... Pero es un modelo computacional que te da una información en base a eso que el paciente colocó que tal vez no sabe. Exacto. Que es el yo creo que tengo. Sí, claro, porque se crean, incluso hay sin número de aplicaciones que te calculan por tu peso y talla, te calculan, te sacan el índice de masa corporal, te calculan por masa ósea, grasa y todo lo demás. Sí. Pero realmente hay un rigor ahí. ¿No hay? Bueno... ¿Qué te digo? No me cagué. No, lo que te digo, al punto que voy es que esas informaciones tal vez son válidas o no, o sea, pero cuando tú tienes esa información, o sea, nosotros como tenemos esa información, nosotros enfocamos el menú en base a esa información, o sea, nosotros sabemos qué vamos a hacer con esa información, pero el paciente solo por sí solo no. Exacto. Sí. Por eso esa herramienta, aunque tiene cierto poder de información, el asunto es que el paciente no sabe cómo administrar esa información. Y ahí es donde entran ustedes entonces como nutriólogos. Exacto, correcto. Dos sistemas, dos dietas, vamos a decirlo así, muy de moda, una más que otra. Hubo una que fue un boom en el internet, en las redes sociales, la tal dieta keto. Y ahora mucha gente detrás de lo que es el ayuno intermitente. Empecemos por la keto. Sí, mira, dime, ¿cuál va a ser tu pregunta? O sea, ¿realmente funciona? ¿Qué es? Si hay algún peligro nutricional de ella, ¿es un invento? ¿Realmente tiene un tecnicismo? Sí, no, mira, tiene una base científica. Ya para... no recuerdo ahora mismo el año, pero la dieta keto se ideó o se creó para pacientes que sufren de epilepsia. Epilépticos. Sí, para pacientes epilépticos, porque se observó que un paciente que se lleve a cetosis, que ese es el fin de esta dieta, lo que hace es que crea cuerpos cetónicos y esos cuerpos se acumulan en el cerebro. Entonces ayudaban a disminuir lo que eran las crisis epilépticas. Eso fue en ese momento. Y se observó que esos pacientes... Hubo un vivo del negocio. Tú no lo decías así, yo sí. Hubo un vivo del negocio que pero aquí es que yo me lo voy a buscar. Observó que se perdía peso. Entonces, luego de ahí comenzaron a explotar esa parte de la pérdida de peso. Pero al igual porque déjame ser honesto, o sea, el paciente que hace una dieta keto y está bien hecha, va a bajar de peso, porque lo baja, o sea, baja sus libras. Pero yo no estoy de acuerdo con la exclusión de alimentos. O sea, volvemos al inicio. Bajas peso, pero alguna condición nociva crea a nivel de los organismos, claro, de los sistemas. Sí, claro, porque mira, estamos llevando ese organismo, nuestro, como Papá Dios lo hizo, nuestro combustible por excelencia son los carbohidratos. Esto es nuestro combustible, esa es la energía inmediata. El combustible que está usando esta dieta en base a qué está utilizando es la grasa. Entonces esa grasa es un combustible para emergencias. Nosotros tenemos ese combustible ahí guardado para situaciones de estrés. Dios no lo quiera, Dios no lo quiera, si tiene un accidente cualquiera, un paciente, va a cuidado intensivo, tal vez no tiene la oportunidad de que sea alimentado por una condición tal vez hemodinámica en ese momento de inicio, y entonces esa grasita que está ahí es quien nos está ayudando a mantener la homeostasis en ese paciente en ese momento de estrés. Pero un paciente que no tenga ese combustible, entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser un paciente que va a deteriorarse inmediatamente. Bien, Noé, mira, vamos a ir a un corte, porque tenemos que ir a un corte, pero entonces queda lo del ayuno intermitente, y yo he tenido discusiones con eso, porque conozco personas que lo hacen, pero las cosas que he leído sobre el ayuno intermitente y los ciclos del jugo gástrico es algo de lo que yo quiero que conversemos
en el siguiente corte. Así que no se vayan de ahí y ya nosotros regresamos a este encuentro plural. Hoy, hablando de nutrición, hablando de dietas con el nutriólogo Noé Reynoso. No se vayan, ya regresamos. Donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones. Donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto, que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones. Hay que bella nuestra tierra. Dale pa' los rincones. Su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón. Ya regresamos. Mira, el ayuno intermitente surgió realmente como una manera de las personas hacer desconectarse un poquito de meditación. Literalmente un menú tiene 5 comidas al día. A veces tiene más, dependiendo la necesidad del paciente. Pero es para eso, para mantener un metabolismo activo y que por ende el paciente pueda perder peso. Claro, eso, porque el jugo gástrico siempre está en el estómago y siempre está accionando sobre las paredes del estómago. Si él no hay contenido en el estómago, ¿a dónde va a lastimar? Va a ir lastimando la pared del estomacal. De nuevo con ustedes desde el Rincón del Café, en la calle de las Sombrillas, en el mismo centro histórico de la ciudad de Puerto Plata, conversando hoy de nutrición, conversando de alimentación, de dieta, bebiéndonos nuestro cafecito aquí, ¿verdad? Con Noé Reynoso, que no me va a quitar café. Pero sí el azúcar. De eso vamos a hablar también. Noé, falta el ayuno intermitente. Y mientras no estábamos grabando, conversábamos un poquito sobre él. ¿Realmente es beneficioso? ¿Es nocivo? ¿Qué le falta al ayuno intermitente? ¿Cuáles son las precauciones que hay que tomar? ¿Funciona? Vamos a hablar porque ya te expliqué lo que hay, ¿verdad? Sí, claro. Mira, el ayuno intermitente surgió realmente como una manera de las personas hacer desconectarse un poquito de meditación. Por ahí empezó el asunto y viene desde tiempos, desde la era, se habla de la era de la caverna. Los cazadores hacían este tipo de ayuno para entonces estar más ligeros la mañana que venía el momento de la caza. Se habla de eso, pero aquí lo que hay es un periodo de tiempo sin alimentación. O sea, es un ayuno, se llama ayuno, un periodo de momentos sin comida, no necesariamente tiene que ser la mañana. Hay varios tipos, hay personas que lo hacen por días, es mucho más agresivo, y otros intermitentes por horas, o sea, dividido por horas. Pero básicamente lo que se hace es disminuir calorías, o sea, tú estás dejando de comer porque no estás ingiriendo alimentos una parte del día y obviamente no estás ingiriendo las calorías adecuadas, y eso es un déficit calórico, pero eso también se puede conseguir con un menú que sea balanceado. Sí, balanceado y o sea, equilibrado. lo que me estás diciendo, y es
Y el error que cometen muchas personas en creer que dejando de comer ciertas cosas se reducen calorías. Exacto. Pero estás queriendo decir, para ponerlo en lenguaje llano, que se puede reducir calorías comiendo cosas. Claro que sí, porque literalmente un menú tiene 5 comidas al día. A veces tiene más, dependiendo las necesidades del paciente. Pero es para eso, para mantener un metabolismo activo y que por ende el paciente pueda perder peso. Claro, llevando el equilibrio de cantidades y actividad física también cotidiana. Yo te decía, me puse a leer ahí de fresco, tú sabes, para poder hacer una entrevista como esta obligatoriamente Con calidad, con ¿verdad? calidad. Y estaba viendo que hay una especie de ciclo o de movimiento gástrico en donde los jugos estomacales, lo que conocemos como el jugo gástrico, sale a buscar. Claro. Y que esa es una de las situaciones en la que ese ayuno intermitente es en ciertos aspectos nocivo para el cuerpo. Que sea el experto que entonces nos sí, diga claro. realmente qué pasa. Mira, una de las... o sea, es raro que tú veas en un mismo tema de medicina algo que sea contraindicación, pero que también sea una complicación. Me explico. Una contraindicación porque un paciente tal vez con una gastritis o con úlceras gástricas o duodenales no puede hacer este tipo de menú, o sea, o este tipo de esquema. Es imposible porque por más medicamentos que le den, inhibidores de bomba o tipo omeprazol, el paciente no va a tener nada en el estómago y por ende los jugos gástricos van a lesionar eso que ya tiene. Y también hay pacientes que no inician con esta patología y sí terminan con ella. Por eso, porque el jugo gástrico siempre está en el estómago y siempre está accionando sobre las paredes del estómago. Si él no hay contenido en el estómago, ¿a dónde va a lastimar? Va a ir lastimando las paredes estomacales. Sí, porque él va a comer lo que encuentra. Claro. Él va a tratar de acudir a lo que encuentra en el espacio en donde deberían de estar los alimentos. Exactamente. De inicio, como yo te decía ahorita, el estímulo para que el jugo gástrico se secrete es alimentación. Pero si no hay alimentación, él sigue actuando sobre la pared del estómago y va lastimando y lastimando hasta que lleguemos a un diagnóstico de úlcera, de gastritis, y por eso te digo, es una contraindicación para hacer este tipo de esquema, pero también es una complicación, la más frecuente. Pienso entonces en lo que decías inicialmente, las personas que se atreven al desafío del ayuno intermitente por días, son las que en algún momento pudiesen estar sufriendo estas condiciones de úlcera. Es correcto, es posible. Y tal vez se le echa la culpa a otras cosas, pero no evaluamos ese momento en que estuvo sometido a ese estrés. Vamos a entrar en un tema que envuelve inclusive creencia, algo de filosofía, de sociología. Y yo sé que ustedes los nutriólogos tienen que meterse un poquito en esa onda, y más ahora con este asunto del vegan style, del veganismo, pero mucho más atrás, durante décadas, el asunto de los vegetarianos y todo eso. ¿Cómo lucha un nutriólogo con estas tendencias que más que alimenticias tienen una alta carga filosófica, sociológica, religiosa inclusive? Así es, mira. Estos pacientes son pacientes que, bueno, o como tú dices, por algo que creen o porque no están de acuerdo con el sacrificio de animales, demás, o sea, por sus creencias, no ingieren una X categoría de alimentos. Entonces el veganismo como tal, o sea, el paciente vegano, no ingiere absolutamente nada de origen animal, o sea, absolutamente nada, ni siquiera mantequilla, o sea, nada que venga de origen animal, ellos lo ingieren. Versus el vegetariano, que sí, o sea, el vegetariano no ingiere carne, pero sí puede ingerir pescado, sí puede ingerir a veces huevos, algunos, otros pueden ingerir quesos, son un poquito más flexibles, pero nos hemos visto en situaciones muy trancadas con pacientes porque o sea, son pacientes que, como te digo, todos pacientes que van a consulta de nutrición, se hace un screening
prueba de laboratorio, muchas veces se utiliza O sea, todo, sonografía. me estás hablando de que se hace todo el rigor científico que puede demostrar que pudiese tener una condición Sí, específica. claro, sí, porque antes de iniciar cualquier proceso de alimentación es bueno que sepamos qué tipo de paciente tenemos frente a nosotros. Entonces, estos pacientitos se les explica, mire, usted tiene anemia, que es la principal complicación de ellos, es tener anemia. Espérate. Porque yo te voy a pedir ahora a ti que te la juegues. Ok. Que te la juegues. Llega un vegano devoto del veganismo a tu consultorio. Desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista bioquímico, ¿cuál es una condición nociva que puede desarrollar un vegano devoto? Nociva para su cuerpo. Bueno, la anemia es la principal, o sea, realmente la anemia es la principal complicación en este tipo de pacientes. Entonces, le explicamos que debemos ingerir, o sea, debemos suplementarlo obligado, porque realmente ellos no cambian su tipo de alimentación. Es imposible hablar de comer carne, o sea, es imposible. Y muchas veces son cerrados al tema de suplementación, pero sí se le demuestra, mira, usted tiene anemia y tenemos que suplementarlo, porque eso le puede traer complicaciones en un futuro cercano o lejano, pero le va a traer complicaciones. Entonces tratamos de convencerlos, pero muchas veces es difícil sacarlo de ahí. Pero la diferencia es esa, es que el vegano no ingiere absolutamente nada que venga de origen animal. ¿Qué está perdiendo el vegano por no ingerir cosas de origen animal? Y si ciertamente puede conseguirlo en las cantidades necesarias para el cuerpo humano solo en lo vegetal. Mira, hay vegetales que tienen cantidades de hierro y vitamina B12, pero para tratar de conseguir los gramos diarios de hierro para mujer y hombre, tienen que ser cantidades muy grandes. O sea, te tiene que comer una finca. Hay que comer mucho, o sea, mucha cantidad, entonces ahí vamos, o sea, ahí viene la complicación. Me está comiendo mucho, tú vienes porque quieres bajar de peso, pero entonces tenemos un desequilibrio en tus pruebas sanguíneas. Entonces tratamos de llevarlo a negociar, pero por lo general es bueno que se suplemente. Esa es la idea. Vamos a culminar con una pregunta que tiene una de dos respuestas. ¿Es más sano un vegano o un vegetariano? Ay, qué preguntita. ¿Qué es más sano un vegano o un vegetariano? Bueno, mira, la ventaja del vegetariano es que ingiere un poquito más de proteínas porque no son tan estrictos. Yo entiendo que un vegetariano. Sí. Bueno, señores, el hombre se la está jugando, ¿eh? El hombre se la está jugando. Y vamos a seguir conversando porque ya en el último segmento vamos entonces a hablar de calorías, de proteínas, de suplementos alimenticios y de ese número de cosas que la gente anda midiendo y anda consumiendo, que realmente también hay que ponerle mucho cuidado. Ciertos productos y cosas que usted antes de consumirlo tiene que ir obligatoriamente a donde un nutriólogo. Pero no se vayan de ahí y ya regresamos a este encuentro plural. Donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones. Donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones. Hay que bella nuestra tierra. Dale pa' los rincones. Su sabor y su
palmeras. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón. Ya regresamos. Podemos definir y medir qué paciente necesita suplementación y no. Porque a veces nosotros ingerimos este tipo de suplementos y el paciente no lo necesita como tal. A veces estamos pagando una orina muy cara. O sea, instituciones y circos en los cuales se venden, se realizan un tipo de ejercicio X y se venden estos productos. Pero eso se puede, cada paciente o cada persona se puede demostrar, o sea, un médico, lo que puede hacer un nutriólogo, lo que puede hacer, demostrarle al paciente cuál es conveniente, por qué es conveniente y cuál sí y cuál no. Un tema difícil de tocar porque hay pacientes, o la mayoría de personas que no les gusta un dulce. Continuamos conversando de alimentación, de nutrición con Noé Reynoso en este encuentro plural desde el Rincón del Café. Noé, la nutrición, aparte de ser medicina, aparte de ser ciencia, es negocio. Es negocio y un negocio muy rentable, inclusive dentro de algo que conocemos como nicho de la salud y el bienestar, que deja millones y millones de dólares a través del consumo, la fabricación, la distribución de suplementos alimenticios, de proteínas en polvo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ha habido un incremento de esa industria. Inclusive, el modelo de negocios multinivel se afianza y se afinca en muchos productos que tienen que ver con la nutrición. Ha sido un dolor de cabeza, ha sido una ayuda para ustedes los nutriólogos. Mira, yo no lo veo como, yo lo veo como ayuda, o sea, nosotros tenemos que apoyarnos en la industria farmacéutica porque hay pacientes que lo necesitan, pero eso es evidenciable, o sea, nosotros podemos evidenciar que un paciente necesita cierto aporte que tal vez no lo tiene en la dieta, o tal vez la dieta, por más organizada que nosotros tratamos de hacerla, aún así nos quedamos cortos en ese tipo de suplementos. Entonces sí podemos ayudar al paciente en esa parte, pero es evidenciable, o sea, es palpable. Nosotros podemos definir y medir qué paciente necesita suplementación y no, porque hay pruebas de laboratorio que no. O sea que yo no puedo decidir de manera porque por eso viene la pregunta, o sea, mi amiga vende los productos tal porque está en el negocio tal, y ella vende un suplemento rico en 3, 4 vitaminas, 3, 4 minerales, que todo el mundo sabe que atacan específicamente algunas condiciones. O sea, yo no puedo consumirlo porque sí, porque me gusta, necesariamente necesito la orientación de un nutriólogo. Debería siempre haber una guía, un médico, o un nutriólogo clínico, o un endocrinólogo que ayude al paciente y que guíe y le ayude a entender si es necesario o no, porque muchas veces nosotros ingerimos este tipo de suplementos y el paciente no lo necesita como tal. A veces estamos pagando una orina muy cara, o sea... Repíteme ese chingo, o sea... Sí, ciertamente, o sea, hay pacientes que necesitan suplementación y no, pero hay pacientes que se sobresuplementan y lo que hacen es que pagan una orina cara. Yo te lo digo así porque todos estos suplementos, la mayoría de ellos, pasan a riñón y por ende pasan orina. Y la cantidad con el cual el paciente o el organismo se queda es muy mínima, o tal vez no la necesita. O sea, tú me estás diciendo, espérate, que es muy posible que ese suplemento esté cruzando directo sin hacer absolutamente nada de lo que yo creo que pudiese hacerme en el cuerpo. Claro que sí, eso se pasa muchísimo, porque hay personas, imagínate, hay instituciones y circos en los cuales se venden, se realizan un tipo de ejercicio X y se venden estos productos.
pero eso se puede, cada paciente o cada persona se puede demostrar, o sea, un médico, lo que puede hacer un nutriólogo, lo que puede hacer, demostrarle al paciente cuál es conveniente, por qué es conveniente y cuál sí y cuál no. Porque nosotros medimos hasta lo que es masa muscular, pues medimos masa grasa, entonces dependiendo de esa evaluación previa y en el momento de elaboración de un menú, nosotros medimos estos suplementos y vemos qué cantidad yo puedo darle y qué cantidad no, o si tengo que darle suplemento o no. Ok, porque hay gente que llega a tu consultorio y con la dieta, con el menú basta, pero hay otros que no. Eso es lo que me estás queriendo decir. Exactamente. Que necesariamente necesitan el menú y el suplemento. Exactamente. Muchas veces sí, pero que el paciente o la persona por sí sola compre tal suplemento o otro porque su amigo lo hizo y le funcionó, pero son personas totalmente diferentes, son organismos totalmente diferentes. Y es posible que tal vez tuviera el déficit, lo utilizó y le fue bien, pero tal vez tú no tienes ese déficit. O sea, no tendría sentido. Volvemos a lo de la orina cara, entonces. No tendría sentido. En muchos pacientes no tiene sentido la suplementación, en otros sí. En otros sí. Otra cosa que yo quiero que hablemos es sobre 3 elementos que la gente tiene miedo a que le toquen, pero que necesariamente ustedes como nutriólogos están muy atentos al nivel de consumo de estos 3 elementos: grasas, sales y azúcares. Antes de pasar a esa parte, mira, déjame aclararte, porque yo sé que voy a recibir unas llamadas y muchos mensajes al respecto. Los atletas, como todo paciente, se estudian y sí dependiendo el tipo de ejercicio que haya, que estén realizando, sí se realiza una suplementación por un tema de rendimiento, no porque tal vez y de tal vez un desgaste de esos recursos en vitaminas y minerales que tienen que reponer. Exacto, no, por un tema de rendimiento. Ahí estamos claros. No, porque yo tengo muchos pacientes. Vamos a grasas, azúcares y sales. Ustedes los nutriólogos son el cuco de sus pacientes cuando ustedes tocan esas 3 cosas. Somos vigilantes de ellos porque esas tres moléculas que tú acabas de mencionar son las implicadas en aumento de peso, en enfermedad cardiovascular, en aumento de tejido graso. Entonces somos bien celosos y vigilantes de esta parte. La sal es algo que nosotros controlamos y tratamos de medir en el paciente por día. La cocina dominicana es una cocina muy cargada en sazones, muy cargada en sal, porque cada plato va... no vemos la comida, cuando estamos preparando, cocinando, no vemos la comida como un plato final, la vemos como plato aparte, o sea, muy diferente. La carne lleva su sazón y lleva su sal. El arroz lleva su la ensalada también, o sea, todo eso lleva sal. Y es probable que tal vez en una comida dominicana, tal vez estamos consumiendo la sal de todo un día. Y cuidado si no estamos en una sola comida. O sea, en una bandera de arroz, habichuela y carne y ensalada, es muy probable. Nos estemos comiendo toda la sal que necesitamos un día. Exacto. Pero ahí vienen los plátanos sancochados con sal en la noche, con salami que tiene sal. Exactamente. Y el pan de agua de la mañana con el queso amarillo que también tiene sal. Te digo, o sea, es una... claro, o sea, como te digo, es un balance, todo es un balance en la vida y claro, los niveles de sal elevados, como te dije, pueden afectar al paciente a hipertensión arterial, a enfermedad cardiovascular. Pero sin duda alguna, yo creo que, y es la percepción que yo particularmente veo, el cuco de los 3 es el azúcar. El azúcar, sí, el azúcar es un tema difícil de tocar porque hay pacientes, o la mayoría de personas que no les gusta un dulcito, casi todo el mundo le gusta. Entonces, nosotros luchamos con esa parte del azúcar y tratamos de medirlo el azúcar en un día completo para que el paciente pueda perder peso si es su objetivo. Pudiésemos medir de manera muy llana y entendible para la mayoría de las personas que nos están viendo la cantidad de azúcar en un día que debería de consumir idealmente un cuerpo que quiere estar en óptimas condiciones. O sea, ¿qué? ¿Media cucharita, una cucharita, más o menos? No, mira, definitivamente el paciente que quiere perder peso, lo mejor es evitarla, porque
O sea, de manera total, evitar. Sí, claro, porque mira, eso es calorías, son calorías vacías. O sea, nos aporta glucosa, pero no nos aporta más nada. O sea, no nos está aportando nada el azúcar. El paciente que viene de cero, o sea, que es su primer menú, ahí uno va introduciendo, va desmontando ese azúcar que está acostumbrado a ingerir poquito a poco. O sea, ahí no lo hacemos de golpe, porque ya va a tener un déficit calórico, pero tratamos de medirla en un día. Y tenemos también opciones, ahora hay opciones de los edulcorantes que son artificiales, que son bajos en calorías. ¿Qué piensas del stevia? Bueno, mira, es una opción, ¿qué te digo? Mira, hay mucha controversia, ahora hay mucha controversia con edulcorantes. Yo no es que sean malos, es un tema de individualización en cada paciente. ¿Cuál le conviene a cada paciente que ves? Exactamente, porque hay diferentes, hay bases de alcohol como el xilitol, los otros como stevia, fruto del monte. O sea, son edulcorantes que pueden ayudar a este paciente que viene de cero a ir eliminando ese azúcar, pero no agregándole calorías a su dieta diaria. Recomendación final. Necesariamente un nutriólogo. ¿Es así o no? Es lo mejor, porque como te digo, el paciente lo escrineamos completo bioquímicamente, con medidas, con peso, con talla, e individualizamos a ese menú que va a salir a ese paciente. Tratamos de individualizarlo con lo que le gusta, con lo que no le gusta, pero con lo que debe. Reconociendo y conociendo sus condiciones previas. Exactamente, sí, es correcto. Sí. Noé, hermano, gracias. Muchísimas gracias a ti, a ¿verdad? ti por la invitación, por educarnos en el tema nutrición, porque ciertamente de lo que se trata es de ingerir el combustible que nos mantiene vivos, ¿verdad? Sí, así y que venga de ti, de un experto, realmente nos tranquiliza cuando nos das esas informaciones y ya entonces nosotros nos reencauzamos. Para que la gente sepa dónde contactarte, cómo verte, dónde ir, por favor. Claro, yo estoy en el centro de consulta ambulatoria, el Centro Médico Bornegal. El teléfono para cita 809-586-2342 y las extensiones 2800. Ahí le esperamos. Bien, muchísimas gracias de nuevo y realmente ha sido un placer para nosotros tenerte aquí. Señores, y a ustedes también por estar con nosotros una vez más en esta entrega de Encuentro Plural a través de Mía Visión, que es Televisión Nacional e Internacional, y también a través de nuestras plataformas, de nuestro canal de YouTube y redes sociales como @elpluralrd. Será hasta otro Encuentro Plural.